Chicos, vamos a arrancar con la clase. Vamos a empezar con unas aclaraciones respecto de los trabajos de monografía. He recibido algunos y bueno, estuve viendo algunas correcciones que les hacen falta. Les voy a mostrar en el Drive que ustedes tienen disponibles, accesible desde la planificación, donde tienen la URL para acceder. Hay una carpeta que se llama monografía. Les voy a mostrar, aquí le comparto la pantalla. Bien. Aquí en esta pantalla ustedes van a la parte de comunicación de datos y nosotros siempre trabajamos con la carpeta laboratorios. Hay otra carpeta que se denomina monografías. En ella están las monografías que corresponden por cada grupo, ¿sí? Y también hay dos documentos que deben tener en cuenta. Uno es el formato que debe cumplir la monografía y otro es el de las referencias de la IEEE. Les voy a pasar a mostrar el formato que debe cumplir la monografía. En este documento está toda la información que debe contener la monografía y también sugerencias respecto del tamaño de hoja, las letras, los títulos, las secciones, etc. Les voy a mostrar un poquito ese documento para que lo tengan en cuenta. Bien, ahí les compartí el archivo que les mencionaba que lo tienen disponible en el Drive. Este documento les da indicaciones o sugerencias respecto del formato que debe respetar las monografías, ¿sí? Lo primero que deben tener en cuenta es la información que debe contener la carátula, que debe ser el nombre de la universidad, el nombre de la facultad, de la carrera, la asignatura, el número de grupo y los integrantes del grupo. En el desarrollo de la monografía debe haber una introducción, el desarrollo propiamente dicho, que va a estar organizado de acuerdo a los conceptos del contenido que les tocó desarrollar, conclusiones referidas al trabajo realizado y referencias bibliográficas o bibliografía. En la segunda hoja tienen las sugerencias respecto del formato general de la monografía. Bueno, en primer lugar, la monografía debe estar organizada en secciones, en donde se incluyan las referencias y se excluyan los anexos, que deberán abarcar como mínimo 20 y como máximo 30 hojas impresas a simple faz. La fuente del texto debe ser un Arial de 11 puntos. Para los títulos de los capítulos deben ser 14 puntos. Para los títulos de las secciones y subsecciones 12 puntos. Y utilizar fuente negrita para resaltar. El texto debe estar a simple columna, o sea, debe ser una sola columna toda la monografía. En el interlineado de los párrafos debe ser el espacio 1,5 y un espaciado anterior de 3 puntos. El tamaño de papel, preferentemente A4, con márgenes justificados de 3 centímetros, y 3 centímetros superior, 2,5 izquierdo, derecho e inferior, y adicionar 1 centímetro al anillado. Estas cuestiones referidas a la impresión del trabajo, no es necesario que lo tengan en cuenta, ya que no van a imprimir los trabajos de monografía, sino que lo van a enviar en formato electrónico, ¿sí? O sea que esta parte de impresión no deben tenerla en cuenta, no quiere decir que tengan que imprimir el trabajo. Para el caso de las referencias, deben aplicar el formato que está establecido por la IEEE, que ahora en un ratito les voy a mostrar el documento de las diferentes maneras que tienen para hacer las referencias bibliográficas. Luego deben citar en el trabajo, o sea, en el contenido, las citas van en el texto, ¿sí? En el texto contenido del trabajo. Eso es un punto muy importante, ya que cada párrafo, cada texto que ustedes copien de otro lugar, ¿sí? O hagan referencia, debe estar con su cita correspondiente, ya sea de la bibliografía o de un libro,
una publicación, etc. O sea, debe contener su cita bibliográfica. Más adelante les muestro cómo. Bueno, después otras consideraciones más respecto de las figuras, que deben llamarse figuras, las tablas deben llamarse tablas, también respecto de los títulos de las figuras y de las tablas, y también cómo hacer mención a algunos símbolos, como por ejemplo el centímetro, la hora, los grados, etc. ¿Sí? Luego también deben numerar si escriben códigos fuentes, ¿sí? O código de algún lenguaje, y denominarlo algoritmo. También deben estar numerados si tienen más de un algoritmo en el texto de la monografía. Bueno, esto entonces deben tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar. O sea, si bien ustedes como trabajan en grupo y sabemos que no pueden juntarse físicamente para desarrollar la monografía, yo sé que están trabajando en forma separada, es decir, que se dividen el trabajo. Como sugerencia, bueno, lo pueden trabajar separadamente, pero la persona o el grupo que se encarga de darle el formato final debe respetar estas consideraciones, ¿sí? Las referencias sí ya se deben ir haciendo por parte. Bueno, les voy a mostrar el documento de las referencias de la IEEE. También en el Drive tienen un documento que se denomina referencia IEEE, en donde les muestra los modelos y los estilos que deben tener en cuenta para referenciar bibliografía dentro de sus textos monográficos, ¿sí? Bueno, aquí hay toda una introducción, y aquí están cómo se debe referenciar en el cuerpo del documento, respetando este estándar internacional, ¿sí? La forma en que deben usar les da varias maneras de referenciar dentro del documento, y algunas sugerencias de cómo hacerlo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tienen la lista y les da un ejemplo para cada tipo de referencia que van a realizar, aparte de todas las sugerencias referidas a cada una. Por ejemplo, para referenciar un libro, la mayoría de los casos van a enumerar en la última página, que la van a denominar referencias bibliográficas o bibliografía, van a estar numerados en donde el ítem va a ser, o la viñeta en este caso, el número del orden que corresponde a cada libro o a cada referencia, encerrado entre corchetes. Este orden establecido, digamos, está dado por el momento en que se van presentando dentro del texto. ¿Qué quiero decir con esto? El primer documento que van a referenciar va a ser el primer documento que se referenció en el texto. Supongamos que ustedes arrancan escribiendo la introducción. En la introducción hacen, qué sé yo, referencia, qué sé yo, y escriben una parte que sacan de un libro. Bueno, ese libro, como se usó la primera vez en ese lugar en toda la monografía, va a tener su orden número 1 en la lista de referencias bibliográficas. De esa manera van a ordenar todas las referencias, ¿sí? Esa es una de las maneras y es una de las que permite el formato de IEEE. Luego, para cada tipo de documentos que van a utilizar, porque he visto en algunas modelos o monografías que me enviaron para revisión, que están utilizando publicaciones en revistas, papers, usan libros, por supuesto, que son los libros que se recomiendan en la cátedra, y también páginas web. Para cada tipo de documento que ustedes referencian, tiene su formato específico para referenciar. En el caso de los libros, por ejemplo, el modelo que se utilizan, o uno de los modelos que se utilizan, son estos. Acá les da 3 ejemplos, ¿sí? En el primer ejemplo se coloca el nombre del autor, indicando solo las iniciales del nombre y el apellido completo. Luego, en letra justificada, ¿sí? En letra justificada, a ver, un segundo, ahí está.
En letra justificada se coloca el título del libro, ¿sí? El lugar, la editorial, o donde se editó el libro, o sea, quién imprimió el libro, en este caso la Universidad de Cambridge, y el año en que fue publicado. Otra forma de referenciar es, por ejemplo, cuando son dos autores, ¿sí? Indicando la inicial del nombre y el apellido completo de cada uno, ¿sí? Luego el título, sin ponerlo en cursiva, digamos, pero encerrado entre comillas, ¿sí? El volumen, ¿sí? El nombre del trabajo o del tomo, ¿sí? Y el lugar donde fue editado, quién imprimió el libro, en qué año, y también, bueno, si tiene algún código, un ISBN, ¿sí? Bueno, esos serían los ejemplos para libros. Luego tienen para publicaciones periódicas, ¿sí? Tienen más ejemplos. Si tienen una tesis de maestría, por ejemplo, o una disertación doctoral, cómo deben llamarla, artículos presentados en conferencias, pero que no han sido publicados, reportes, ¿sí? Artículos publicados en anales de conferencias. Para cada caso tienen un formato y lo deben respetar. Luego, a ver, les quería mostrar el que ustedes seguramente utilizan. Es este, por ejemplo, cuando tienen una referencia de internet, ¿sí? En este caso van a colocar la página de internet, el nombre de la página, si es que tiene un nombre, el sitio o el trabajo, ¿sí? El título del trabajo, de quién es la página, o sea, quién es el autor o quién es el que publica, en este caso, por ejemplo, una universidad, ¿sí? El título del trabajo en sí, el año en que fue publicado, y luego, entre paréntesis, indican online, que significa que fue obtenido desde internet, y la palabra disponible para luego colocar la dirección o la URL del sitio de donde obtuvieron el trabajo, ¿sí? Esto es lo que debe respetar cuando ustedes obtienen la información desde internet, ¿sí? Bueno, y así tienen todos los modelos para tener en cuenta. Cualquier duda que tengan respecto a una referencia también me consultan. Bueno, de acuerdo a la guía de laboratorio, hoy nos correspondería tomar el laboratorio número 3, que es el de codificación y modulación. Este laboratorio también tiene los puntos A y B, en donde el punto A deben desarrollar un programa en Java o MATLAB para calcular y graficar la codificación de datos digitales con señales digitales según los siguientes códigos: el no retorno a cero, el no retorno a cero invertido, el bipolar AMI, el pseudo ternario, Manchester y Manchester diferencial. Solo esos códigos se les pide para el primer punto, ¿sí? En el primer punto, entonces, dada una cadena de bits, ustedes deben poder representar gráficamente cómo sería su codificación, ¿sí? Teniendo en cuenta estos diferentes tipos de codificación. En todos los casos, entonces, van a hacer la gráfica correspondiente y eso va a representar el punto A. Para el punto B, van a tener que desarrollar la guía de laboratorio, codificación y modulación incluida en la máquina virtual. Ya les voy a mostrar esa guía. En primer lugar, para el punto A, entonces, recuerden los conceptos teóricos que ya vieron respecto de la codificación y siempre teniendo en cuenta los valores que deben tener para la gráfica, siempre para los valores 0, ¿sí? Vamos a tener un nivel alto en la gráfica y para los valores 1 vamos a representar un nivel bajo. Siempre y cuando respetemos eso, los demás van a tener que respetar cada codificación señalada, ¿sí? Ahora les muestro lo que es la guía de laboratorio de codificación.
acá en la guía del laboratorio que corresponde al punto B, ¿sí? Bueno, el objetivo de esta guía va a ser que ustedes se familiaricen con los conceptos de modulación y codificación que se estudian en la asignatura, y además entiendan los criterios de selección y el compromiso entre los parámetros de diseño de un sistema PCM, ¿sí? Los fundamentos teóricos tienen una introducción, que esto, si bien es prácticamente lo mismo que ven en la teoría, pero tiene una teoría más específica para el desarrollo del laboratorio en sí. Esto se da en todas las guías de los laboratorios que se realizan con MATLAB. Bueno, después una breve reseña de por qué es necesaria la modulación, ¿sí? Las ventajas de la transmisión digital, ¿sí? Las desventajas de la transmisión digital, la modulación de los pulsos, ¿sí? Y los distintos esquemas de modulación. Aquí van a haber otros diferentes a los que vimos en el punto A, ¿sí? Bueno, esto es todo teoría, ¿sí? Hasta aquí es todo teoría. Bien, y al final están las actividades. En las actividades también utilizando el MATLAB, pero en este caso van a utilizar una aplicación que fue desarrollada por MATLAB, que se denomina PCM, ¿sí? Que está, el PCM.zip está en la máquina virtual que yo les pasé, y en el caso de aquellos que no utilicen la máquina virtual, les puedo pasar en forma separada, ¿sí? Voy a verificar que esté en el Drive, y si no, lo voy a levantar. Este PSM es un programita que está desarrollado con MATLAB y que lo pueden ejecutar desde el MATLAB, ¿sí? Y allí deben realizar la actividad que les solicita este lab. Con el PSM van a poder generar un archivo Excel con los valores, y luego para el informe deben utilizar estos valores y responder a las preguntas que se dan en cada caso. Estos últimos puntos, el 4, el 5 y el 6, deben buscar información, ya sea en internet, de libros, etcétera, y hacer una breve investigación del tema. Luego nada más finaliza con las conclusiones en el caso del informe. Hasta el momento los informes que me han enviado están correctos y completos, así que de todas maneras a cada alumno les voy a responder por correo si tienen que realizar alguna modificación. Bien, ¿alguna consulta respecto de esto? Sí, ¿Podría escucho. repetir, por favor, lo que dijo acerca del punto 4, 5 y 6? En los puntos 4, 5 y 6 deben realizar una pequeña investigación del tema, ¿sí? Buscar en internet, en libros, etcétera, y hacer como una breve explicación de esos temas, ¿sí? Leer un poco y hacer esos pulsos y esos tipos de modulación no se dan en los laboratorios, tampoco lo van a ver en la teoría. La idea es que ustedes investiguen y hagan un pequeño informe de eso, ¿sí? No muy extenso, simplemente como una respuesta al punto. ¿Se entiende? Y 6, sí, te escucho. Una duda con el tema ¿Sí? del laboratorio 2. Sí. Las últimas actividades que Sí. nuestro grupo estamos tratando de hacer, pero no estamos entendiendo cómo. Bien, en las actividades del laboratorio de transmisión de datos, bueno, en ese PDF se hace una introducción, ¿sí?, teórica del tema, y les muestran varias fórmulas, por ejemplo, cómo se representa la tasa de bits, cómo se representa la capacidad de error de un canal, la relación de señal-ruido, ¿sí? Y qué se deben tener en cuenta, como ser la temperatura, la velocidad, la tasa de error que debe tener, o sea, la cantidad de bits erróneos que se pueden soportar, etc.
Después, además de eso, se debe calcular la potencia de la señal y se utilizan valores constantes, etcétera, dentro de lo que es la fórmula. Las actividades les dan como situaciones problemáticas. ¿Cómo las deben resolver? Aplicando las fórmulas, ¿sí? En la primera parte, la parte teórica, les indican las fórmulas para cada caso y ustedes lo que tienen que hacer es una regla de 3 simple. Hacer, por ejemplo, en este caso les dice que la temperatura ambiente es de 20 grados Celsius. La fórmula que ustedes utilizan está expresada en Kelvin, no en Celsius, entonces tienen que hacer la conversión, digamos, de Celsius a Kelvin para poder aplicar en la fórmula, y luego calcular la capacidad del canal, por ejemplo, ¿sí? O la potencia de la señal. Lo único que tienen que hacer aquí son pasajes de términos, ¿sí? Es como un modelo matemático, no sé si me explico, ¿sí? A mí me gustaría que ustedes intenten, leyendo la teoría, teniendo la fórmula, ¿sí? Y reemplazando, es como una situación problemática, hacer los pasajes de términos y probar, ¿sí? En cada caso les da los datos, ustedes hacen las conversiones necesarias, calculan la potencia, calculan la tasa de error, ¿sí? Etcétera. Tienen que jugar con la fórmula, ¿sí? Estaría bueno, o sea, que lo intenten hacer, y por más que no les salga, me envían por correo, y yo ahí les ayudo en forma particular a cada uno, ¿sí? ¿Ustedes intentaron hacerlos con reglas de 3 simple? No, profe, por eso estaba escuchando. Ajá. Y ahí eso también. Bien. Vamos a probar así como usted está diciendo, a ver si ahí Ajá. podemos avanzar. Claro, es utilizar la fórmula y aplicar algunos conceptos matemáticos, pero más que nada es un pasaje de términos y conversión. Por ejemplo, les da grados Celsius, bueno, pasarlos a Kelvin. Por ejemplo, les dice, es admisible, en el primer punto creo que les dice que es admisible un error de 1 bit por cada 10.000 transmitidos. Entonces ahí tienen que la tasa de error es 1 sobre 10.000, por ejemplo. Así tienen que ir armando sus datos, ¿sí? Y realizar el cálculo finalmente. Y en el último, sí. Disculpe, profe, yo sí estuve intentando resolver ese ejercicio. Me guié más por la filmina del profe, que tiene el ejercicio parecido, nada más que cambia la pintura. Exacto, sí. Y en la filmina del profe nos da otro valor más, que me parece, creo yo, que es el que falta en la actividad para poder hacer la regla de 3 simples, que es el cociente, el resultado del cociente ya, para poder sacar la capacidad, que es lo que nos pide. La potencia, en perdón. realidad lo que les pide, bueno, calcular en realidad la potencia de la señal y la capacidad en la filmina del profe van a ver capacidad, porque el tema es capacidad del canal, digamos. Pero acá, bueno, le está pidiendo un sistema en donde digan cuál es la potencia y cuál es el ancho de banda. Por eso serían las únicas incógnitas, digamos. Y al final, en el último, les piden una solución, a ver cuál sería la solución, si bajar la tasa de error, aumentar la potencia, ¿se entiende? O sea, eso es, ustedes tienen que jugar un poco con las fórmulas y viendo lo que está en el PDF en ese caso, y también, bueno, pueden consultar en internet o pueden ver la teoría del profe. O sea, la idea es que ustedes con estas situaciones problemáticas logren comprender, ¿sí?, esas fórmulas que parecen muy difíciles o cuando se las muestran así en forma abstracta, ¿sí? La idea es bajarlo un poco a la realidad con la situación problemática, ¿sí? ¿Le puedo mostrar hasta dónde llegué con eso? ¿Compartiendo la pantalla? Sí, cuando me envías, nada más envíame el correo, ¿sí? Envíame el correo, así yo trato de resolver con cada alumno en forma particular, ¿sí? O con cada grupo. Así todos intentan realizar a su manera, ¿sí? Bueno, No pues existe le mando
Sí, sí. No existe una única manera de resolver, lo pueden hacer de varias maneras, ¿sí? O sea que por eso me interesa ver cómo lo hace cada uno. Bueno, profe, le mando más tarde entonces. Gracias. Sí, 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 no hay problema. Sí, ya hubo un grupo que me envió la solución y es diferente a la que yo tengo, pero está bien y llegan al mismo resultado.